Buenos días. Buenas noches, perdón, ya estamos tarde. Buenas noches. Gracias por asistir a las conferencias de Limápolis. En este segundo día del ciclo de conferencias de Limápolis 21-24, al igual que la jornada de ayer, vamos a repartir las conferencias en dos bloques. Vamos a empezar con un bloque de experiencias nacionales sobre políticas urbanas e investigación urbana sobre la ciudad popular. Vamos a empezar con la primera conferencia a cargo de Elizabeth Añaños sobre ¿quién planifica? Elizabeth es docente y gestora pública, especialista en diseño e implementación de políticas públicas y estrategias locales en torno a la educación, salud, construcción, vivienda y urbanismo. Vicepresidente de la Comisión Consultiva para el Desarrollo de la Infraestructura Nacional del Perú. Ha sido viceministra de Vivienda y Urbanismo del Perú, donde lideró la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo al año 2030 y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Diseñó y ejecutó estrategias para la reducción de la brecha educativa a nivel nacional, siendo directora ejecutiva del Programa Nacional de Educación del Perú, de Infraestructura Educativa del Perú, el PRONIET. Ha obtenido diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional, donde recibió el Premio Nacional de Arquitectura, otorgado por el Colegio de Arquitectos en el año 2016. Adelante, Elizabeth. Bueno, primero agradecer a los organizadores, un saludo además a todos los alumnos y espero que tengan un buen trabajo en esta semana en el workshop, que lo puedan aprovechar al 100%, y un saludo también a mis colegas que están en la mesa. No sé si ustedes saben, pero al norte de Lima, en la actualidad, se está construyendo un megapuerto que va a ser en realidad el punto y el cambio de toda la ruta logística que va a cambiar el Pacífico en los próximos años. Y ahí va el tema de mi presentación, ¿quién planifica? ¿No? ¿Por qué? Porque quizás el que planifica ahora en realidad es China. Entonces, si ustedes ven las imágenes, si ustedes googlean un poco, se van a dar cuenta que pueden conseguir un terreno a 15.000 soles al frente de la municipalidad. Y además, es el espacio en donde están ahora todos los traficantes de terreno, y este es un escenario del futuro que está muy próximo, ya que si no se planifica, o si quienes planifican, o quiénes son los que están pensando, no necesariamente están en torno al bien común y no necesariamente es una visión integral de la ciudad. Este ejemplo, el megapuerto de Chancay, que se inaugura este año con una inversión de 3.000 millones de dólares y que va a cambiar toda la configuración del país y del Pacífico, es la forma en cómo crecen las ciudades, cómo se piensa el futuro y cómo ha sido la tendencia en los últimos años. Yo me preguntaba en el workshop, y es interesante la pregunta del workshop, para pensar los 100 años de barriadas, pero para mí creo que es importante también pensar, si no conocemos el futuro actual y las dinámicas actuales y a los actores, en realidad los sistemas, las redes y todas las fuerzas de poder, de ambiciones, de deseos personales, no podemos proyectar el futuro que tenemos. Entonces, quizás quiere decir que quien planifica es también cómo son los arquitectos y cómo son los enfoques y las metodologías que tenemos para poder llegar. ¿Será que las preguntas que tenemos ante un proyecto no son las adecuadas, que tenemos que ir por otros lados o que el rol del arquitecto en realidad ahora está relegado? De acuerdo al Colegio de Arquitectos, por ejemplo, al parecer solo 5% son los que firman proyectos. ¿Qué hacen los demás arquitectos y por qué las ciudades tienen 80% de informalidad? En esta línea tengo 10 ideas para comentar en base como a la experiencia, son preguntas, son líneas de acción. De hecho, con las demás charlas se puede también, van a ver otras perspectivas y complementar parte del pensamiento y los problemas y los retos que tenemos en adelante para solucionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es este estado, esta situación del megapuerto de Chancay que no está muy lejos de algo que nos puede impactar a nosotros? Eso también va a impactar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como muchas decisiones que están pasando en el territorio.
Y esto es algo que, bueno, ahí está Álvaro, el que en realidad es su data, ¿no? Él lo va a dar, que en la investigación que hizo, ¿no? En los últimos 20 años, las ciudades han crecido así, como Chancay, como todos los megaproyectos que están pasando en el territorio, sin arquitectos, sin Estado, sin organizaciones sociales que puedan resistir a los cambios o intereses que no necesariamente está para el desarrollo de todos los peruanos, ¿no? Y eso refleja problemas, claro, sabemos que no hay casi solamente el 13% de las municipalidades tienen un plan urbano, pero hay que preguntarnos si esas municipalidades han llegado a implementar algo, ¿no? Y hay un problema grande en esta visión de integralidad del territorio y de las decisiones, es que por un lado se hacen los planes nunca están relacionados a inversión, nunca están relacionados a proyectos, y es por eso que nunca se desarrolla nada. La inversión va para un lado, los ideales van por otro, las ideales de las personas van por otro y las decisiones de los que toman las decisiones en el alto nivel está por otro lado, ¿no? Y esto lo que ha generado es que, claro, no tengamos que las familias, en realidad como las personas que quieren tener una vivienda, ¿qué opciones tienen, no? Hay 70% que han acudido a la autoconstrucción sin asistencia técnica, esa barriada que en el primer día comentaban que al final lo importante son las redes y el nivel de organización, pues tiene carencias que se proyectan en casi 40 años sin servicios y sin agua y saneamiento. Y lo que vemos también, y esto se refleja, es que muchas de estas personas están en continuo riesgo como lo que pasó en el sismo, en Pisco, o podría pasar mañana, el gran sismo de Lima, que estamos esperando y es como una celebración que todo el mundo dice, va a llegar el sismo, pero felizmente todavía no llega, ¿no? Pero tenemos un nivel de vulnerabilidad súper gigante. Y esto es porque anualmente necesitamos, bueno, de acuerdo como a la Política Nacional de Vivienda, bueno, al estudio, perdón, de Álvaro, te estoy quitando créditos, 143.000 viviendas anuales, ¿no? Pero solamente generamos 43.000 viviendas. Estas 43.000 viviendas son de origen formal. Las demás, las opciones que tienen las familias es ocupar informalmente. Hay un dato adicional, y esto es clave justamente para la proyección y lo que las decisiones que tenemos. Y además las decisiones que también tenemos como arquitectos. Yo veo amigos, a colegas que casualmente están diseñando como una urbanización en medio de la nada, ¿no? Entonces, la pregunta hasta ética es, ¿por qué seguimos también nosotros comprometiéndonos a construir algún tipo de urbanización cuando al final lo que tenemos que ir es orientar otro tipo de políticas de encoger las ciudades, de densificar o de utilizar o reutilizar, renovar, mejorar la vivienda existente? Y este dato es crítico porque cualquier especialista de Latinoamérica o del mundo que viene a hablar y estudiar Lima y todas las ciudades del Perú, encontramos que más del 50% de las ciudades peruanas tienen las tasas de consumo más altas de Latinoamérica. Quiere decir que la tendencia de crecimiento y la forma en cómo estamos creciendo no es sostenible, porque obviamente el impacto que tenemos es ocupación en zonas de riesgo y que cada año se inunda todo, ¿no? Ocupación de infraestructuras ecológicas claves y obviamente deterioro del patrimonio que tenemos, que podría ser en realidad como una forma de poder salir y poder tener mucho más desarrollo como mayor productividad de alguna manera. La otra opción, claro, es autoconstrucción, ¿no? Y en esta autoconstrucción es importante decir que acá no estamos hablando de pocos recursos, no estamos hablando del último nivel de las personas que no tienen opciones para poder construir su casa. Las familias gastan, y eso me imagino que lo va a decir Habitat, entre $4.000 a $40.000 en la autoconstrucción en 15 años. Lo que se ha visto además, y ahora les voy a mostrar, es que obviamente hasta el sector privado sabe y se ha dado cuenta de que hay un mercado importante y que en la pandemia lo que movió la economía fue el sector informal, porque eso se mide a nivel de las bolsas del consumo de bolsas de cemento, ¿no? Sin embargo, por otro lado, estamos dejando de ver inteligencias en los barrios que podrían ser respuestas al déficit de vivienda y a la falta de opciones de las familias. Este es un estudio del Lincoln Institute que sacó que obviamente en Lima, hicieron un estudio en Lima, en donde en barrios informales en Lima, entre el 2007 y el 2017, las tasas de alquiler de vivienda incrementó en 98%. Quiere decir que las familias antes construían para sus hijos, ahora construyen para alquilar. Y en Comas, en Año Nuevo, en el barrio que en mi grupo está trabajando,
Hay familias que han construido hasta 10, 15 unidades de vivienda solamente para alquiler en una vivienda. Significa que la vivienda más que ahora es productiva. La vivienda significa la proyección que tienen las familias, que tiene la familia para crecer, para poder tener mayores ingresos. Y esta tasa es diferente porque en los barrios populares es mucho más alta que en zonas céntricas de Lima con servicios, ¿no? O sea, es mucho menos como en San Miguel, en Miraflores y en otras. Entonces, frente a todo esto, casualmente, en el 2021, con un grupo de colegas y personas que pudimos tomar las decisiones, estar en el lugar para poder tomar las decisiones e impulsar, viendo todo este escenario y aprovechando que salíamos de pandemia y el discurso de la vivienda se había posicionado nuevamente como algo importante que teníamos que atender, llevamos un proyecto al Congreso, llevamos una política y se aprobó. Y se aprobó, claro, en ese momento, porque pudimos hablar con diferentes actores, ya que era una ley que no se podía aprobar porque nadie quería ceder, ¿no? Yo creo que el valor más importante es que se puso en discusión algunos temas que siguen hasta ahora. Obviamente cada día se la quieren bajar en la ley porque hay gente que no le gusta, se la quieren bajar siempre en el Congreso, algunos sectores de poder, obviamente todo es perfectible. Sin embargo, se puso en discusión temas que todavía siguen ahora y todavía no se la bajan. Entonces, en ese momento se creó una política de vivienda, un plan. Nuevamente hicimos otro plan, una política de vivienda, una política que no tenía vinculación con recursos, y uno de los instrumentos era la ley, ¿no? Sin embargo, claro, esta política y esta ley que podría tener todo lo que queremos, que podría tener todo lo que deseamos como ciudad, todo lo que deseamos como ciudadanos para vivir con parques, y acá les muestro un poco lo que tiene, ¿no? Tienes una lista de los buenos deseos, una lista de todos los instrumentos que en conjunto, y si se ejecutarían, tendríamos otras ciudades y otras respuestas, que el primer objetivo es, claro, necesitamos planificación, necesitamos planificar las ciudades, y tiene una serie de mecanismos, ¿no? Desde hay que terminar los catastros, cuando hay millones de soles ahorita invertidos en catastro y está la ejecución al 7% desde hace 5 años, ¿no? Queremos hacer un uso sostenible del suelo, entonces para eso está la ley, pero la ley no tiene reglamento, ¿no? Y además nadie quiere, como los terrenos de defensa del Ministerio de Defensa, nadie se los quiere quitar al Ministerio de Defensa porque el Ministerio de Defensa tiene los mejores terrenos del Perú, ¿no? El tercero, como queremos una vivienda adecuada, sin embargo, como no se desarrollan los instrumentos y todavía hay problemas en donde el sector financiero no quiere acceder a ciertos riesgos porque tienen sentido y el Estado tampoco quiere dar como soporte a esos riesgos, ¿no? Tenemos todas las ideas, tenemos todos los planes, están escritos, sabemos de experiencia en la región y el objetivo 4 que es claro, ¿no? O sea, en lugar de pensar en vivienda, pensemos en barrio, pensemos en todo. Después de todo esto, ¿qué pasa? ¿No? Y es algo como que es importante. Una ley no cambia solo, una ley, una política son papeles, ¿no? Lo que cambia, y es como, claro, que está muy lejos de la expectativa a la realidad, es que necesitamos una serie de componentes y es pensar de que las leyes en complemento con capacidades de gestión, con arquitectos o con especialistas, con economistas, con geógrafos, con todos, tengan además los instrumentos para poder comunicar, capacitar a mucha gente que se requiere para que haya una masa que pueda viabilizar este tipo de implementación. Es parte justamente de una transformación. Las transformaciones solamente con leyes, si van solamente en documentos, no cambian las cosas, como hay muchos planes y muchos recursos que se han hecho sin que tengan mucho impacto, ¿no? A lo que voy no es una versión como fatalista de por qué no hacemos las cosas. Yo creo que las leyes se tienen que dar, los cambios se materializan y se institucionalizan a través de documentos, de planes, y tenemos que planificar, pero tenemos que poder planificar en base a otros instrumentos también, y en conjunto son los que cambian y los que transforman las ciudades, ¿no? Desde los ciudadanos, desde las instituciones, desde reforzar, desde instrumentos de gestión y otros instrumentos. Entonces, dentro de estas líneas, ¿no? ¿Cuáles son las más importantes, las que creo que podemos
conversar, debatir, pensar, ajustar, etcétera. Primero es importante, y ahora que estamos en un espacio académico, es construir información y evidencia concreta sobre los impactos que genera la continuidad de un sistema insostenible. Siempre que he tenido conversaciones o con un presidente o con un ministro, etcétera, el tema es cuál es el impacto, qué impacto va a tener, cuánto cuesta, qué nos va a ahorrar esto y qué vamos a evitar en base a esto. Y eso es importante porque nos falta evidencia, nos faltan pilotos, nos faltan probar, testear bajo las condiciones propias de nuestra región, de nuestro país y en base a la diversidad que tenemos en el territorio. Y un dato, simplemente, en México, para que haya una valoración y preservación de humedales, hay estudios que demuestran que podrían un kilómetro cuadrado proteger de humedales, es un ahorro para el Estado de 5 millones de dólares en temas de riesgo, ¿no? Y eso es importante, es clave porque así podemos cuantificar, y eso también es cambiar un poco la forma en cómo comunicamos, en cómo pensamos los arquitectos. Tenemos que poder abrir a poder pensar en impactos y en realidad en el impacto que tiene en cada persona. Hay otra buena práctica que es interesante hablar y es justamente un estudio que hizo el Banco Mundial y lo tomó Hábitat para la Humanidad en Nueva Agenda Urbana, que está publicado, que es justamente Chile, hizo un estudio en donde sacó cuánto cuesta construir en la periferia versus densificar en la ciudad. Y es una tabla en donde se ve que es casi 7 veces más, ¿no? Significa que si yo construyo en la periferia, llevo servicios y me cuesta 7 veces más que transformar una zona, que es más complicado, pero al final el impacto es diferente y el impacto en la calidad de las personas también. Y este estudio hizo que puedan generarse planes, que puedan generarse programas ejecutados en Chile para poder mejorar algunas zonas, ¿no? Y en general informa, este estudio informa a otras políticas en la región. El segundo punto es la diversificación de oferta formal de la vivienda para competir con el mercado informal y además tener un uso racional del suelo, sobre todo en situaciones en donde el cambio climático nos está matando prácticamente, ¿no? Y esto es, no podemos pensar en una solución, o sea, ahorita tenemos soluciones limitadas en el Estado, desde el Estado. Necesitamos desde alquiler, pensar en otras nuevas formas de tenencia del suelo, desde otras formas de asistencia técnica, no solamente vivienda nueva, también mejoramiento de vivienda y otras. Y esto es porque justamente en este diagrama, ¿no? Si ustedes ven, abajo están los sectores socioeconómicos y lo negro es cómo el sector informal cubre la demanda de vivienda, ¿no? Y es porque no hay mucha oferta, pero no tenemos opciones. Entonces la pregunta es cómo, desde los arquitectos acá o otros profesionales, podemos pensar en nuevas formas de innovación, cómo cada uno puede ser un emprendedor, y no solamente por el Estado, desde el sector privado, desde una innovación propia, poder cubrir o buscar soluciones que puedan generar valor compartido. Y hay prácticas, y hay buenas prácticas en la región y en otros países y en todo el mundo con situaciones similares de vulnerabilidad social. Por ejemplo, en Sudáfrica hay una compañía, que esta es una inmobiliaria que da alquiler para mujeres y obviamente tiene fondos privados para financiar estas viviendas, ¿no? Y solamente invierte en zonas con servicios. Tiene fondos internacionales sostenibles, que ahorita hay muchos fondos, muchos recursos internacionales para vivienda de género, para temas de sostenibilidad, y captan esos recursos para poder dar vivienda a mujeres solteras y además migrantes. Y esto es algo que es una empresa y que sin embargo han buscado la forma en cómo construir y que pueda ser rentable, obviamente, buscando no solamente cerrándose en la construcción, sino entendiendo que el ecosistema de vivienda tiene que ver con otros actores. Otro caso muy interesante es Infonavit. Infonavit es el Fondo Nacional de Vivienda de Trabajadores en México. Ellos el año pasado justamente se dieron cuenta, primero que hicieron algo importante, dividieron la información que tienen entre todas sus clientes, hombres y mujeres, que no lo habían hecho, y cuando vieron a las mujeres entendieron que las mujeres tomaban crédito 20 años después, o sea, significa que una mujer, por todo el tema de la carga de cuidados, no accede a un crédito hasta los 30 años. Y eso dificultaba que puedan acceder a un crédito porque la edad máxima del crédito era 65.
Lo que hicieron simplemente es ampliar la edad máxima para pagar el crédito, a pesar de que ellas lo pagan mucho más rápido. En promedio, una familia o una mujer paga en 7 años sus créditos habitacionales. Luego pusieron una bonificación para que las mujeres puedan acceder más rápido, más fácil a la vivienda, porque sí existe desequilibrios por el tema de cuidados, por el tema de la carga que tienen las mujeres en general y las decisiones que son mucho más tarde. Y luego de eso, ¿terminé? Voy a resumo así rápido. Ya, voy a hacer resumen rápido. Entonces, hay un tema que bonificaciones y temas de medidas que se han tomado, o también podemos tomar el caso más conocido como la borda, que es un tema de tenencia diferente del suelo en Barcelona, ¿no? Que bueno, es más complejo contarles, pero al final no hay que generar solamente ciudades de propietarios, sino podemos compartir la vivienda y hay mecanismos en donde se puede tener, ¿no? Entonces, voy a pasar los títulos rápido para no quitarles más tiempo a mis compañeros, ¿ya? Pero otro de los retos, y estos van más rápido, es concentrarnos en el mejoramiento de vivienda, y esto seguro lo van a ampliar después, ¿no? Y para comentarles que ya existen, y Mi Banco, por ejemplo, que es una microfinanciera que existe acá en Perú, como el Estado no te da ninguna opción para que las familias puedan mejorar su vivienda ante el IAC o el fenómeno del niño, lo que han hecho es dar microcréditos y dar recomendaciones, dar seguros y dar opciones, y la gente lo está tomando. Y hay muchas familias que están teniendo este tipo de atención por el sector financiero, sin asistencia técnica de arquitectos, sin arquitectos. Hay otros temas que hay que tomar, obviamente el cambio climático y la resiliencia. Somos de los países más vulnerables, 5 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad, esto lo conocemos todos los días. Hay una agenda rural que es importante tener en tema de servicios básicos. Somos un país diverso en donde las comunidades, en las zonas donde se desarrolla toda la actividad productiva de minas y todo, está junto a las comunidades nativas. La Amazonía también es un tema importante que tomar en temas de cómo se accede a la vivienda. Luego también la vivienda formal no puede seguir esta ruta, ¿no? Estos son proyectos de reasentamiento que lo han hecho arquitectos, ¿no? En donde son formas en cómo se vive en la ciudad, pero llevadas a las zonas rurales sin ningún tipo de filtro. Hay que haber opciones, catálogos, Hay necesidad de integralidad de las intervenciones del Estado, y esto es en general para cualquier intervención. Solamente en el Ministerio de Vivienda, si uno cruza cuántas viviendas rurales y cuántos baños rurales hacen, se cruzan en 4%. En gestión del suelo y planificación urbana, articular una visión sostenible, obviamente porque necesitamos un suelo más sostenible, y ahora ya hay mecanismos de financiamiento que podrían tener los gobiernos locales, y esto, por ejemplo, es uno de los instrumentos que están en la ley. Y otro tema, que hay una transformación por la gobernanza, que necesitamos incorporar, y la participación ciudadana tiene que ser estructurada, la participación ciudadana tiene que estar siempre, y es algo que no está pasando justamente como lo que les mostraba en Chancay. Nadie es partícipe, o los actores que tienen que participar no están siendo llamados. Y hay un tema que nunca priorizamos. Las brechas son gigantes, los recursos son limitados, necesitamos empezar por algo. Si no empezamos a tener criterios de priorización para ver dónde entramos o dónde son los puntos más neurálgicos para tener mayor impacto, no vamos a poder llegar a nada. Y es por eso que, volviendo a la imagen de Chancay, del inicio, los arquitectos, los urbanistas, volvemos a planificar. Tenemos que planificar solo nosotros, tenemos que hacerlo con más gente. ¿Qué va a pasar de Chancay? Estamos ahorita en el año 0 de la transformación, en 100 años, ¿qué es lo que vamos a tener como ciudad para una persona, para 10 personas o para todos? Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por tu presentación. Ahora invitamos a nuestro siguiente expositor, Álvaro Espinosa, quien nos va a presentar la conferencia titulada Estadísticas de autoconstrucción en el Perú. Perfecto. Álvaro es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencias Políticas de la New School for Social Research en Nueva York. Es investigador especializado en desarrollo territorial en GRADE. En la última década ha liderado numerosos proyectos de investigación sobre cuestiones rurales y urbanas, publicando artículos, informes y libros sobre los desafíos de desarrollo de las ciudades del sur global, con un enfoque particular en el contexto peruano. Con amplia experiencia como consultor para instituciones internacionales, ha ocupado cargos de alta dirección en instituciones públicas peruanas vinculadas al desarrollo rural y las políticas urbanas. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Adelante, Álvaro. Gracias Alejandro, gracias Elizabeth. Por la introducción voy a repetir algunas de las cosas que has dicho, pero no tenemos mucho tiempo, así que voy a ir un poquito rápido, voy a resumir una presentación resumida. Quiero hablarles básicamente del tema de la informalidad en la vivienda, en la política de vivienda en el Perú, que en realidad es creo yo, es la base de los problemas con la política urbana en general del país. ¿Okay? Entonces, para eso quiero primero darles algunos datos. En realidad lo único que hago es dar datos porque soy economista, ¿no? Así que espero que no se mareen mucho con los numeritos y las grafiquitos. Quiero hablarles un poquito de autoconstrucción, ¿ok? ¿Qué es la autoconstrucción? Todos la hemos visto, todos tenemos una noción de qué es autoconstrucción, pero digamos, podemos definir la autoconstrucción como un proceso progresivo de producción de vivienda. Es un proceso además que está normalmente dirigido por las mismas familias que habitan esas viviendas, ¿ok? Eso es importante para lo que voy a decir luego. Y hay un tema más que me interesa discutir con ustedes, que es el tema de la formalidad. Tenemos que separar lo que es la formalidad de la propiedad del suelo de lo que es la formalidad de la producción de la vivienda. Son dos cosas distintas y de hecho no van de la mano necesariamente. ¿Okay? Como vamos a ver más adelante, hay mucha vivienda que se autoconstruye, es decir, que se produce informalmente, porque la autoconstrucción en general, en la gran mayoría de los casos, no obtiene las licencias, no sigue los requerimientos de los reglamentos de edificación, etcétera. ¿Okay? Se puede autoconstruir, es decir, producir una vivienda de manera informal en suelo formal o en suelo informal. ¿Okay? No hay mayor diferencia. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de autoconstrucción en el Perú? Lo que hemos estimado es que 7 de cada 10 viviendas de todas las ciudades peruanas han sido autoconstruidas. ¿Okay? 7 de cada 10 viviendas han sido producidas de esta manera progresiva en un proceso dirigido por la familia a lo largo de varios años. Si vemos, digamos, este 71% de viviendas autoconstruidas, al día de hoy, estamos hablando de todas las viviendas, no solamente las que se han hecho el año pasado, sino todas las que existen. ¿Okay? De todas las que existen tenemos que hay un grupo importante, un 24%, que son viviendas que están en un momento de pre-autoconstrucción, es decir, son viviendas de material precario, ¿okay? Totalmente, ¿okay? No tienen ni un ladrillo, digamos. Luego tenemos un 20% de este total de viviendas que existen que se están construyendo hoy día. ¿Okay? Una de cada 5 viviendas que hay en las ciudades peruanas se está autoconstruyendo hoy. ¿Okay? Se están poniendo ladrillos, se está poniendo cemento, se está poniendo fierro. Y luego tenemos un grupo de viviendas que son autoconstruidas pero que no se terminan, se quedan ahí a medias. Y después un grupo de viviendas importantes que ya están terminadas, se autoconstruyeron y se terminaron. El tema acá, lo importante es que, de saber acá es que todas las viviendas autoconstruidas eventualmente terminan o truncas, es decir, se quedan a medio construir, o se completan del todo. Todas las viviendas que hoy día no tienen material noble, que son casetas de madera o que son esteras, etcétera, todas esas van a terminar eventualmente construyéndose con material noble. Esa es la historia, esa ha sido la historia en los últimos 70 años, va a seguir siendo la misma historia. Es un proceso progresivo que no acaba. Nadie se queda viviendo en una estera por 30 años. Comienzan a construir eventualmente y eventualmente la terminan, o bueno, la casa se queda a medias, pero de material noble. ¿Okay? Para entender bien cómo es este proceso, ¿no? de autoconstrucción e ilustrar los tiempos que demora este proceso, hemos identificado 5 hitos, digamos, 5 momentos claves del proceso de autoconstrucción, ¿no? Primero es cuando se adquiere el predio, ¿okay? El terreno donde se va a construir. Se puede comprar, se puede invadir, no importa, pero se adquiere de alguna manera. Un segundo momento donde la familia se muda, ¿okay? a vivir ahí. Un tercer momento cuando pone el primer ladrillo, ¿ya? Cuarto momento cuando techa su primer piso y finalmente cuando techa su segundo piso. Entonces, viendo esos 5 hitos, hemos hecho un estudio, hemos hecho encuestas, hemos revisado data y lo que hemos llegado es a lo siguiente, ¿no? Tenemos una primera estrategia, lo hemos llamado estrategia 1, no es muy original el nombre, pero me disculparán, estrategia 1, ¿no? En esa estrategia, digamos, las familias en el año 1 compran o adquieren el terreno y se mudan, ¿ok? De ahí se pasan 10 años hasta poner el primer ladrillo,
¿Ok? Esos son 10 años viviendo en una vivienda totalmente precaria, porque no han puesto ni un ladrillo. Luego se pasan unos 6 años más hasta que te echan su primer piso. Estamos hablando del casco, no estamos hablando de acabados, nada, pero se te echa el primer piso. Y 6 años más para techar su segundo piso. Tenemos un proceso de 23 años de autoconstrucción, ¿okay? De los cuales 10 años la familia ha vivido en una vivienda precaria y después 6 años más donde la familia ha vivido en una vivienda en construcción, ¿no? En un primer piso en construcción. Y ese proceso incluso sigue hacia adelante para el segundo piso. Tenemos una segunda estrategia donde estos tiempos se acortan, donde la familia compra el primer año, el segundo año se muda, pero comienza a construir ahí mismo. ¿Okay? Se muda y pone el primer ladrillo. Y luego se demora 5 años más para terminar su primer piso y 6 años más para terminar el segundo piso. Y una tercera estrategia que es, digamos, en principio más racional, que es la familia compra, luego comienza a construir, luego termina su primer piso y luego se muda. ¿Okay? Okay, esas son las 3 estrategias generales que hemos encontrado que utilizan las familias peruanas para su proceso de construcción. ¿Cuál cree que es el más común? Bueno, el más común es la estrategia 1, el proceso más difícil, más lento, más complicado. Eso es lo que más hay. 7 de cada 10 viviendas autoconstruidas, que son la mayoría de viviendas que hay en el Perú, se han construido de esta manera, con un periodo largo en precariedad y luego viviendo en construcción, etc. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Okay? Entonces, esa tercera estrategia que es mejor, ¿no? Muy poquitas familias la logran hacer, la mayoría se demora mucho tiempo produciendo su vivienda. Y esto lo podemos ver, lo podemos mapear, ¿no? Lo que ven en azul son las viviendas convencionales, es decir, las viviendas no autoconstruidas. ¿Okay? Y luego los que ven en verde son las zonas donde se ha construido más o menos rápido, las estrategias 2 y 3, y lo que ven en rojo es la estrategia larga. ¿Okay? Esa estrategia que demora muchos años. Muy bien, digamos, si agarramos esos números, esos periodos que acabamos de ver y los promediamos todos, nos quedamos más o menos con digamos, en promedio, el proceso de autoconstrucción para todas las viviendas es de 16 años, ¿ok? Donde se demoran unos 7 años en la parte de la ocupación informal y unos 8 años en el proceso de construcción propiamente dicho, desde que ponen el primer ladrillo hasta que terminan de construir. Eso es más o menos en promedio lo que demora autoconstrucción. ¿Y cuánto gasta la gente para esto? Bueno, en promedio las personas gastan 44.000 soles en el terreno y gastan 146.000 soles en la construcción de la vivienda. En total, estamos hablando de 190.000 soles que invierten las familias que autoconstruyen en promedio, ¿no? Es decir, la mitad gasta más, ¿no? Eso es lo que gasta la familia para poder hacer su construcción, ¿ya? Entonces, digamos, tomemos solamente lo que gasta en hacer la casa, en esos 146.000 soles, ¿ok? Eso quiere decir que la familia está gastando más o menos, en los 8 años en los que está construyendo, está gastando como 16.700 soles cada año, ¿ok? Eso es lo que gasta en promedio cada año, que significa un poco más de 1.500 soles mensuales, ¿ya? Eso es lo que invierten las familias. Para que vayan viendo que la autoconstrucción no es barata, no es gratis, esto cuesta un montón de plata, ¿ok? De hecho, 1.500 soles es más o menos el 40% del ingreso familiar, ¿ok? De las familias que autoconstruyen. Ahora bien, si sabemos cuánto gastan las familias al año y sabemos cuántas casas se están construyendo cada año, ¿ok? Que son 1.3 millones, entonces podemos calcular cuánto gastan las familias en el Perú en total en autoconstruir. Casi 25.000 millones de soles. Cada año, esa cantidad de plata, piensen, 25.000 millones de soles, es un montón de plata, eso se gasta en autoconstrucción, en un proceso que es básicamente manejado de manera informal, sin ninguna supervisión, y donde, digamos, las entidades del mercado formal de vivienda no ponen nada, no ven ni un sol de eso, excepto los que venden cemento, ladrillos, etcétera, ¿no? Pero en general es un pedazo enorme de la economía que se mueve en el espacio informal, ¿no? De hecho, este gasto representa más del 4% del PBI, del Producto Bruto Interno Nacional, el 60% del sector construcción, ¿okay? Entonces estamos hablando de un montón de plata, ¿okay? ¿Y cómo se financia toda esta plata? ¿Cómo lo financia la gente? Bueno, el 70% de las familias solamente usan ahorro, ¿okay? Solamente usan ahorro. Ahorran y gastan, ahorran y gastan.
¿Cuánto ahorran y gastan? Más o menos ahorran como 6.700 soles y construyen un poquito. Después ahorran otros 7.700 soles y construyen otro poquito. Es decir, necesitan como 20 y tantas etapas para construir su casa. Obviamente esto es un promedio, ¿no? Pero eso es lo que significa progresividad, ¿no? De a poquitos. Así se hace la casa y ese 70% de familias que autoconstruyen solamente usan sus recursos propios, nada más. Luego tenemos, digamos, un 15% que usa ahorros y algo de crédito, un 10% que usa sobre todo crédito y un 6% que usa otras cosas, usa remesas, usa otro tipo de algunos bonos del Estado, etcétera. Entonces, entre ese 25% que usa algo de crédito, ¿qué tipo de crédito usan? Bueno, el 92% usa préstamos personales, ¿okay? Préstamos de consumo. No son préstamos para construir, son préstamos a tasas de 30, 40, 50%, ¿no? Podrían usarlo para comprarse televisor, bueno, lo usan para comprar ladrillos y construir su casa. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Porque si vemos, básicamente nadie está utilizando algún instrumento financiero más razonable, con tasas más bajas, como un crédito con garantía hipotecaria, para poder construir su casa, ¿no? Claramente no es un buen negocio, ¿no? Y por si acaso, el 92% de las familias que autoconstruyen que están construyendo actualmente ya tienen título de su terreno. Podrían ponerlo en garantía y obtener algún préstamo más barato, pero nadie lo usa. Nadie lo usa, ¿ok? Entonces acá tenemos que la autoconstrucción la financian las familias con la suya o con créditos que son extremadamente caros, que no están diseñados de ninguna manera para hacer ese tipo de inversiones. Así es como se construye en el Perú. Así es como se hacen todas estas viviendas, ¿ya? ¿Y cuál es la calidad de estas viviendas? Bueno, no sabemos cuál es la calidad de estas viviendas porque nadie ha ido a mirar qué tan bien construidas están, lamentablemente, pero sí podemos evaluar qué tan bien está el proceso de edificación, ¿ya? Y lo que hicimos un índice tomando en cuenta si hay estudio de suelo, si hay planos, si hay supervisión profesional, quién hizo los planos, si los hizo un arquitecto, los hizo un maestro, en fin. Tomando todos esos datos, hicimos un índice para ver qué tan bueno era el proceso de edificación. Encontramos que solamente el 11% de las viviendas autoconstruidas más o menos, o sea, tienen un proceso que es más o menos aceptable. El resto no, ¿ok? Entonces, eso es problemático, claramente, ¿no? Voy a pasar esto, esta es la conclusión de este rollo, ¿no? Que por 190.000 soles de inversión que realiza la familia entre terreno y la edificación, ¿ok? Y que le realiza básicamente sola, sin ningún tipo de apoyo de nadie, ¿no? Las familias tienen que vivir 7 años en condiciones de total precariedad, 8 años más en plena construcción, para al final tener una vivienda que probablemente no está bien construida y que en el próximo terremoto se puede caer. Entonces, no parece un buen negocio, ¿cierto? No parece que sea lo correcto, ¿no? Es muy caro para obtener algo muy malo y con un periodo muy largo donde vives con una muy baja calidad de vida. Eso no está bien. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, esto lo mencionó Elizabeth ya, pero lo voy a mencionar otra vez, ¿no? Cada año se generan, esto está un poquito desactualizado ahorita ya son un poco más, pero estos números más o menos digamos, ilustran el problema, ¿no? Cada año se generan 142.000 nuevos hogares en el Perú. Y por supuesto el casado casa quiere, ¿no? Entonces todos estos 142.000 hogares quieren su casa. Pero el sector formal produce 43.000 casas. ¿Qué hacen los demás, no? ¿Qué hace el resto? ¿Qué hacen los otros 99.000? Bueno, la gran mayoría, ¿okay?, se va al mercado informal, se va a buscar vivienda en el mercado informal porque no hay vivienda formal, pues, ¿qué van a hacer, no? Y una porción que tampoco es poca, se quedan viviendo con sus padres, no tienen otra opción, ¿no? Y pasan a la fila de los hacinados, etc. Entonces, claramente, no hay manera de que pueda solucionar el problema de pedirle que la gente viva en mejores condiciones si solamente tienes 43.000 viviendas formales, que se supone que están bien hechas, en principio, ¿no? Pero tienes una demanda de 143.000, ¿no? Obviamente nos están faltando 99.000, 100.000 viviendas cada año, sin contar todo lo que se ha acumulado, el déficit que está acumulado antes, ¿no? Entonces, viéndolo de otra manera, ¿no? Las viviendas que se producen, vemos que, digamos, el 34% de todas las viviendas que se producen son formales, el 66% de las viviendas que se producen son informales. Lo que produce, digamos, la política de vivienda del Estado son ese 7% más ese 4%.
¿ok? Eso es lo que, digamos, donde entra la política del Estado, del Fondo Mi Vivienda, ¿ok? Donde el 4% son las viviendas que están destinadas a los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, claramente acá tenemos un problema, no hay suficiente vivienda, la gran mayoría es vivienda que se produce informalmente. De hecho, acá podemos ver por nivel socioeconómico, si ven estos cuadritos, ¿no? Vemos el de arriba, el de Lima, lo que es rojito es producción informal de vivienda, ¿no? Vemos el nivel socioeconómico, obviamente desde el nivel socioeconómico C1 hasta abajo, que eso es más del 80% de la población, su única opción es vivienda informal, casi, ¿no? Hay muy poquita vivienda formal para ellos. ¿Ya? ¿Y eso qué genera? Ok, si no hay viviendas formales, si no hay edificios con vivienda de interés social, etcétera, ¿qué hace la gente? Se va al costado y agarra un pedazo de terreno en el cerro, ¿no? Y por eso tenemos esto que ven acá, todo lo amarillo es lo que crecieron estas ciudades del 2000 al 2018. ¿Okay? Ya ahora está desactualizado, han crecido más, ¿no? Es un crecimiento explosivo, ¿no? En menos de 20 años las ciudades han expandido 47%, ¿no? 1 millón de personas más han ocupado nuevo suelo urbano, ¿no? ¿Y eso por qué? Es porque faltan viviendas, pues no hay. ¿Qué va a hacer la gente? La gente se va, se compra un terrenito en un lote en el cerro y construye su casa, la autoconstruye, ¿no? Y de hecho, por esa razón es que el 93%, ¿no? de toda la expansión urbana es informal, ¿no? Una parte son invasiones, tráfico de terrenos, otra parte son lotizaciones informales. Lo rojito es la invasión o el tráfico, lo azulito es la lotización informal, pero eso es la gran mayoría de nuevo suelo urbano. Es muy poquito lo que es una urbanización formal, digamos, suelo habilitado, ¿no? Y es casi nada lo que es proyectos de vivienda social, es un 1% del nuevo suelo. Y esto ocurre en todas las ciudades, ¿no? ¿Ven esos mapitas, ¿no? O estos cuadritos? Lo rojo y lo azul es informal, ¿ok? Entonces, claramente, esa es la norma, ¿no? Y el resultado de estos procesos, como resultado de estos procesos, ¿cuánto me falta? ¿5? ¿2? Okay. 5, 2, 3, ok. Resultado de estos procesos, tenemos, a ver, imagínense que esta es una ciudad, de hecho esto está a toda escala, ¿ya? Digamos, este círculo representa toda la ciudad, todo el suelo urbano del Perú, está ahí, ¿ok? Ahí, las ciudades del Perú, digamos, tienen 3 zonas, ¿ok? Una primera zona, que es el área consolidada, el área antigua, el área que está en el centro, ¿no? Esta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esa zona central, esa área consolidada central, digamos, casi todo el suelo, hemos puesto 100% porque no hay datos, pero básicamente todo el suelo es formal, ¿ok? No hay suelo informal. Pero incluso en esa zona, ¿no? Hay un 14% de viviendas que se han construido de manera informal, es decir, que se han autoconstruido, incluso en esas zonas que son consolidadas. Luego tenemos el área de expansión, ¿no? Los bordes, ¿no? La expansión urbana. En esa zona, ¿no? Casi todo el suelo es informal y casi toda la vivienda es informal. ¿Okay? Y luego tenemos la zona intermedia, el área consolidada intermedia, donde la mitad del suelo es formal, la mitad informal, pero toda la construcción sigue siendo informal, toda la construcción sigue siendo autoconstrucción. Entonces, como vemos, acá digamos, el suelo la mayoría es informal, pero la construcción, la producción de vivienda es toda informal. Casi todo es informal, no hay mucho más. Eso es digamos, la foto del Perú hoy, ¿ya? Y eso obviamente lo que genera es esto, ¿no? Obviamente, o sea, no hay otra opción, ¿no? ¿Cómo sería de otra manera? ¿No? ¿Cómo podría ser de otra manera? ¿Dónde van esas 100.000 familias que cada año necesitan vivienda? Van ahí, ¿no? Y tenemos este resultado que obviamente afecta la calidad de vida de las familias, que van a vivir sin servicios, que van a vivir, digamos, en viviendas precarias o en viviendas en construcción permanente por muchos años. Y por supuesto esto también afecta a la funcionalidad de la ciudad, porque toda esa expansión informal, ¿no? Esa expansión informal hacia arriba, vertical y también horizontal, no está respetando ninguna ley, no está respetando ningún plan, no está respetando ninguna idea de ciudad. Obviamente lo que vamos a tener al final es lo que vivimos todos los días acá. ¿Qué hacer? 1 minuto y acabo, ¿ya? No voy a decir mucho qué hacer, solamente quiero decir dónde está más o menos, por dónde va la solución para el tema de la vivienda, que digamos yo creo que es el paso 1 para comenzar a solucionar todo el resto de temas, ¿no?
Si esta es la cantidad, si estas son las viviendas que se producen cada año en el Perú, ¿no? Tienes dos opciones. O aumentas la cantidad de vivienda social, formal que se produce, ¿okay? Y la aumentas mucho más, no puede ser el 4%, tiene que ser el 20%, el 25%. Y para eso necesitas varias cosas, pero sobre todo necesitas suelo habilitado, suelo donde poder hacer vivienda social, ¿no? Que puede estar o afuera de la ciudad o mejor aún dentro de la ciudad, ¿no? Ahí necesitas cambios de zonificación, necesitas un montón de cosas, pero lo cierto es que o produces más vivienda nueva, social, formal, ¿no? Con los programas de hecho propio, por ejemplo, o mejoras y haces más rápida la autoconstrucción, que es la mayoría, ¿no? La mayoría de viviendas son autoconstruidas. Bueno, ¿cómo hacemos para que se puedan construir más rápido, no en 20 años, sino en 5, ¿no? ¿Y cómo hacemos para que sean mejores, que no sea el producto que tenemos ahora, que es bastante desastroso, ¿no? Ya, esa solución seguramente que la va a contar Gema, que va a seguir en la siguiente conferencia, la siguiente presentación, así que no me voy a extender en eso, y además me está mirando mal Alejandro, así que ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Nos interesaba un montón que puedas presentar el trabajo que han realizado desde GRADE, porque muchos de estos temas son medio inéditos, ¿no? O se están trabajando ahorita. Sobre todo todas las estadísticas de autoconstrucción y el proceso que han investigado. Le doy pase ahora a nuestro comentarista, que es Javier Vera. Javier es arquitecto urbanista de la FAUA UNI, especialista en procesos participantes de regeneración urbana de escala barrial desde el espacio público, investigador principal y coordinador de barrios y ciudadanía de CONURPUC. Fue socio fundador y director de la Coordinadora de la Ciudad en Construcción, CCC, y Sitios Ciudad Transdisciplinar, y parte de Espacios Revelados Lima, Urban 95 Lima y Rep Barrio Mío. Premio Arquitectura para el Desarrollo del CAP Regional Lima 2021, Premio Ciudad al Liderazgo Urbano de Lima Como Vamos 2019, ganador del Concurso de Desarrollo Urbano e Inclusión Social de la CAF 2018 y Premio Fat City to City Barcelona 2016. Adelante, Javier. Bueno, primero agradecer a la organización por el espacio que me dan para comentar estas dos intervenciones. Agradecer, felicitar también a los dos ponentes por su trabajo, que siempre lo que van presentando, los avances de sus investigaciones, siempre son herramientas importantes para todos los que estamos trabajando en la ciudad, ¿no? Yo no soy un experto ni en planes urbanos ni en estadísticas, pero desde mi lado creo que puedo aportar con algunas reflexiones y resaltar algunas de las cosas que han mencionado. Primero me interesaba, bueno, el título de la ponencia de Elizabeth, ¿no? De ¿quién planifica?, ¿no? Creo que es una pregunta fundamental, a la que le añadiría ¿para quién también se planifica?, ¿no? Porque no en esta ciudad en la que vivimos, ¿no? Con esa desigualdad urbana latente, quizás sin darnos cuenta muchas veces estamos inmersos en procesos en los cuales terminamos planificando esas desigualdades, ¿no? Hay una reflexión que hacía Willy Ludeña, que estuvo ayer con nosotros, ¿no? Cuando hablaba sobre los planes urbanos en Lima, que decía, ¿no?, que a veces parece que el plan de Lima fuera que no haya plan, ¿no? Y que, o sea, que el plan es que no haya plan y que ese plan sirve pues a ciertos intereses y a ciertas personas, ¿no? Entonces creo que cuando nos involucramos en planificación hay ahí también un tema que atender, ¿no? y que hay una lucha, digamos, ahí que hacer, ¿no? Y claro, ahí creo que en los últimos años este tema de cómo pensar nuevas herramientas, nuevos instrumentos, nuevos enfoques para la planificación es fundamental. No sé si hay muchas ciudades en las que ha habido marchas de estudiantes de arquitectura porque haya planificación urbana. Creo que eso ya es un gesto, es un indicio de cambio, ¿no? de
de estas ganas, ¿no?, que también hoy día nos reúnen, ¿no?, de pensar esos nuevos instrumentos, esas nuevas formas, pero que nos llevan también a algunas de las reflexiones que han hecho que el problema no es solamente que falten planes, ¿no?, porque como bien han dicho, cuando hemos tenido planes tampoco se han cumplido, y si algunos se han cumplido tampoco nos han llevado a un buen destino, como podemos comprobar si salimos a la esquina. Entonces, eso, ¿no?, resaltar quizás este como nuevo espíritu, ¿no?, en el que creo que empezamos a ser conscientes que no solamente es que nos falten planes, sino que hay que pensar nuevas formas, ¿no?, de planificación, ¿no? Y hay otra idea que quisiera resaltar, es cuando se ha mencionado que la vivienda, o sea, lo que hay que hacer es no solamente diseñar, planificar y pensar la vivienda, sino pensar, diseñar, planificar los barrios, ¿no?, entendiendo que la vivienda pues es parte de un sistema y que no se puede entender de manera aislada, ¿no? Creo que esto me parece un tema fundamental y que nos vincula, ¿no?, con otro tema que quisiera resaltar, que es la relación entre la vivienda y el espacio público, ¿no? Creo que a veces caemos, ¿no?, en esta dicotomía, ¿no?, entre el espacio privado y el espacio público, ¿no?, como que la vivienda y el espacio público, y son nuestros grandes temas de debate últimamente, pero quizás no estamos olvidando de que no, o sea, no es un blanco y un negro lo público y lo privado, sino que hay también espacios intermedios, ¿no?, que hay unos bordes entre lo público y lo privado que a veces estamos dejando de lado, ¿no? Estos espacios intermedios, estos bordes suaves, ¿no?, entre lo privado y lo público, que creo que durante la pandemia muchos de nosotros lo sufrimos, ¿no? Quienes no teníamos un patio común, quienes no teníamos una terraza, un retiro donde poder estar en ese espacio intermedio, creo que también nos ha ayudado un poco a repensar, ¿no?, cómo entender la vivienda de manera integral, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de entender la vivienda como esta cosa integral, vinculada a la ciudad, me llevaría a una tercera reflexión que tiene que ver con la producción de vivienda formal, ¿no? Que, como bien han dicho, quizás no es necesariamente la solución, porque lo que veo es que esta producción de vivienda formal no solamente tiene todos los problemas que se han señalado, sino que además es una vivienda que creo que atenta muchas veces contra la ciudad, ¿no? Creo que es un modelo de vivienda que termina siendo como antiurbano, ¿no? Esta idea que se nos vende, ¿no?, desde la creación de condominios y de vivienda formal, ¿no?, de estos modos de vida exclusivos, ¿no?, que son excluyentes y que niegan la ciudad, ¿no?, y que piensan la vivienda como una burbuja metida hacia adentro, ¿no? Termina generando condominios rodeados de muros ciegos, ¿no?, que generan inseguridad en las calles, que generan inseguridad en los barrios, ¿no?, y que dentro de esa burbuja generan también una serie de problemas de convivencia, ¿no?, que creo que con esto podemos terminar de retratar un poco el problema de la vivienda, que tiene también un problema de convivencia, ¿no? No sé si ustedes viven de repente en alguno de estos edificios, en alguno de estos condominios, y yo ahora vivo fuera y cada vez que vuelvo me sorprende cada vez más la cantidad de conflictos y de discusiones que hay en el manejo de las áreas comunes de los edificios, de los condominios, que me hace pensar que esa lógica como antiurbana, ¿no?, de las viviendas que se vienen produciendo va cada vez en crecimiento, ¿no? Creo que detrás de estos modelos de vivienda que se vienen produciendo hay un problema de fondo, que es un problema de convivencia, ¿no?, un problema de convivencia que creo que cuando pensamos en la vivienda tenemos que también tener en cuenta, ¿no?, cómo vivimos dentro, ¿no?, de estas viviendas, en estas áreas comunes, cómo vivimos en estos espacios intermedios entre lo privado y lo público, y cómo la vivienda también ayuda a mejorar, ¿no?, estos espacios públicos, a mejorar los barrios, ¿no?, para, como han dicho, entenderlas como parte de un sistema, ¿no?, de la ciudad. Muchas gracias, Javier.
Nos tomaremos ahora 10 minutos de intermedio para iniciar el segundo bloque. Muchas gracias a todos nuestros ponentes y al comentarista. Nos vemos en unos minutos.